9 de la mañana con 10 minutos, ya estamos de regreso y listos para nuestro panel del día de hoy. Tenemos varias temáticas para empezar a comentar junto a nuestros invitados con quienes vamos a conversar en esta oportunidad. Saludamos al ex vicepresidente del Partido Socialista, ex concejal además de La Granja, Juan Valdés. ¿Cómo está, Juan? Muy buen día. Hola, hola a todos, buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien por acá? Muchas gracias, Rodrigo. No, gracias a ti, Juan, por estar acá. Lo mismo que para el concejal de RN de la Florida, Felipe Mancilla, que también el día de hoy está con nosotros en el panel. ¿Cómo está, Felipe? ¿Qué tal, Rodrigo? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya comenzaremos a ir revisando los temas que tenemos propuestos, que ya le planteamos a ustedes antes de empezar este panel, esta conversación, pero además quería incorporar, como es tradicional, nuestro tema del día, lo que les estamos planteando a nuestros seguidores en redes sociales y quienes también nos escriben por WhatsApp, y que tiene que ver con lo que tiene que ver con la revista The Economist, que miró con buenos ojos el desempeño de la economía chilena durante 2023. La destacó como una de las mejores del año, bendecidos por los dioses, es parte también de lo que se señaló, buenos resultados al menos es lo que plantea este semanario inglés. Destacó la estabilidad, rendimiento económico en el escenario mundial, capacidad para mantener la inflación bajo control, mercado laboral estable y crecimiento del PIB notable, parte de los conceptos que entregó The Economist y que queremos también junto a nuestros auditores y seguidores saber cómo lo ven ustedes. Juan, no sé cómo observas este planteamiento que hace The Economist y poniéndolo además junto con lo que es la realidad que estamos viviendo nosotros día a día, que es el ejercicio que queremos hacer con nuestra audiencia, pero me interesa saber cómo lo ves tú. Pucha, si nos colocan en comparación con Argentina o con otros países de la región, tal vez Chile efectivamente puede ser estar en una condición mejor económica que el resto, pero lo que uno observa es que aún vivimos las consecuencias de la pandemia, vivimos aún temas complicados que han afectado a todo el mundo, como el tema del desempleo, y la situación económica en Chile en realidad uno no ve que esté tan bien como ellos dicen, y esto no es echarle la culpa al gobierno ni nada por el estilo. Yo creo que el gobierno ha tenido un manejo económico bastante estricto, porque pudiera ser que estemos en unas condiciones peor, digamos, o podemos estar en otra condición tal vez más grave de lo que uno observa que se pudiera estar. Sin embargo, creo que es cierto, Chile tiene condiciones económicas hoy día mejores que el resto de los países, que al menos uno podría compararse lo inmediato, y lo que uno ha ido observando en las noticias, que se van mostrando, digamos, con la dura realidad de algunos otros países hermanos. Pero no sé si Chile es un ejemplo. Hoy día, tal vez, bueno, son especialistas, ¿no? Yo, The Economist, no vamos a cuestionarlo nosotros, pero me acordé de la frase que era un paraíso. Véngase al paraíso, parece que decía, ¿no? Me acordé de los jaguares también en algún momento, ¿no? En los años 90, que también se utilizaba ese concepto. Felipe, también, ¿cómo ves esta ubicación, al menos que tiene Chile? Estaba revisando el listado. La que está mejor ubicada en economías es Grecia, por ejemplo. Después le sigue Corea del Sur, Estados Unidos después, Israel, Luxemburgo, Canadá. Y ahí viene Chile en un 7º lugar según esta apreciación que hace The Economist. No sé cómo lo ves tú. A propósito de los jaguares de Latinoamérica, Rodrigo, que tú hacías alusión. Ojalá estuviésemos hablando de esa época, porque el rendimiento económico, el crecimiento y la inflación en esa época era bastante disímil a lo que teníamos hoy día. Encuentro bastante patética la publicación del diario The Economist. Básicamente es nivelar para... Si uno ve los datos duros y ve, por ejemplo, la estadística y los informes que hasta hace un par de días atrás lanzó el Fondo Monetario Internacional, el FMI, que es un buen estándar o un buen parámetro para ver cómo está la realidad, no solamente con los países de la región, sino que también con a nivel mundial. Hasta noviembre de este año, el The Economist sacó un listado de 191 países según crecimiento económico. Y de esos 191, Chile está a 180. Es decir, hay 11 países que tienen peor rendimiento económico que nosotros, que Chile. Entre los 11 países que tienen peor rendimiento económico está Sudán, está Haití y está Argentina. Entonces, cuando yo veo y leo estos titulares y estos editoriales de opinión que lanzan estos diarios, alejados completamente de la realidad, yo te puedo asegurar, y en esto
creo poder coincidir con Juan, no hay ningún chileno que hoy día se sienta que el país crece económicamente, que le da estabilidad laboral, que hay generación de inversión, o bendecido por que los hay dioses. empleabilidad. Muy por el contrario. Hoy día no tenemos rendimiento económico, el crecimiento en términos porcentuales del PIB es marginal en lo absoluto, el crecimiento es nulo, las inversiones que se están atrayendo a nuestro país o la capacidad de retener inversión prácticamente son un fracaso justamente por la inestabilidad institucional que ha tenido este país en los últimos 4 años, entre otros. Y solamente un dato que no lo dice el Economist, pero es bueno recordarlo a la audiencia, Rodrigo. El manejo de la inflación no se debe al gobierno. Y en esto hay que tener una cuota de sinceridad y de sensatez. El manejo de la inflación es netamente y gracias a la autonomía que tiene el Banco Central para controlar las tasas de interés. Si el Banco Central no tuviese esa autonomía para controlar las tasas de interés, créeme que es muy probablemente que estaríamos en una situación muy parecida a lo que hoy día se vive en países vecinos como Argentina. Bueno, ahí están los planteamientos que nos hacían tanto Juan como Felipe, nuestros panelistas del día de hoy. Nosotros les invitamos también a que en nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp puedan hacer lo propio y dar cuenta de la opinión que tienen respecto a este tema. Nos vamos a otras temáticas y nos quedamos con la situación en torno a el futuro de las ISAPRES. Sin duda un tema que es de preocupación para autoridades, para las propias aseguradoras, lo que tiene que ver también para los cotizantes y que ha tenido varios temas en el marco de esta discusión que se da. Una de ellas tiene, por ejemplo, que ver con la posición que están tomando las propias ISAPRES. Ellos han planteado que no corresponde señalarlos como exclusivos responsables de la crisis. Sin ir más lejos, Gonzalo Arriagada, presidente del gremio, reclamó que ningún gobierno impulsara a tiempo una norma para regular la tabla de factores. Admitió eso sí que debimos levantar la voz con mucha más fuerza para señalar que este vacío legal no podía mantenerse. Y de hecho, si uno hace la lectura finalmente desde la perspectiva judicial, se fue empezando a tratar de buscar soluciones y hacer mención de aquello. Luego ya vinieron el resto de acciones, pero muchos apuntan a que desde la perspectiva de la Corte Suprema, sin ir más lejos, se empezó a tomar en serio esta temática. Eso por un lado, que es importante tenerlo en cuenta, pero además se han estado desarrollando se han estado tomando algunas decisiones a nivel parlamentario y el día de ayer, sin ir más lejos, se aprobó en la Cámara de Diputados una norma de alivio a ISAPRES. Hubo desmarques dentro del oficialismo, varios descuelgues, pero finalmente la estrategia del gobierno resultó y finalmente entonces con votos de la derecha, también con el Partido Comunista alineado, se pudo sacar adelante estas negociaciones en torno entonces a poder efectivamente sacar adelante este tema, esta propuesta que surge del Ejecutivo. Les dejo la palabra, Juan, parto contigo para ir revisando las alternativas que ha estado marcando este espinoso tema para el gobierno y que de una u otra forma se está tratando de mejorar al menos en la forma de enfrentarlo. Mira, el tema de la ISAPRE es un tema bien complejo porque afecta a muchos usuarios y usuarios que dependen del sistema de ISAPRE para sus prestaciones. Gente que está en tratamiento, gente que tiene complicaciones, que no puede cambiarse, no es llegar y cambiarse de prestador o llegar y cambiarse de tratamiento, ¿no? Mucha gente que está en esas condiciones que son los más complejos. El resto, la verdad, que personas que son más bien sanas no debieran tener tantos problemas si se pudieran cambiar de sistema de salud. Sin embargo, yo cada vez que escucho a la gente de la ISAPRE me dan ganas de llorar, me pongo triste, me da pena, me dan ganas de hacer una teletón, no sé, alguna cosa, juntar lucas, podríamos colocar un tarrito en la esquina, ¿no? Porque hablan siempre desde la postura. Ahora lo que sacaron, pero ya es antología, ¿no? Llegar y decir ahora el señor de la ISAPRE que la culpa de la crisis del sistema es completamente del Estado, cuando esta es una propuesta que efectivamente sale del Estado para alocarse en el mundo privado respecto del tema de la salud. Y ellos dicen que con esta, y además ellos tienen un sistema de cobros que es bastante especial, porque FONASA no tiene el mismo sistema de cobro de las retenciones. Ellos cobran las prestaciones, tienen un mecanismo de calcular las veces que las personas se pueden enfermar. Además, han tenido utilidades de verdad obscenas durante muchos años y el sistema nunca resguardó que pudieran tener un colchoncito para cuando tuvieran tiempo de algún tipo de dificultades, ¿no? Porque convengamos que las ISAPRES llevan 30 años en el país operando, ¿no? Y recién han tenido dificultades en los últimos 2-3 años. Entonces,
la verdad me parece un descaro del señor de la ISAPRES que venga a plantear que el problema aquí ha sido de los gobiernos y de las malas leyes, que no deja de tener razón, pero en realidad el problema es que nunca se han regulado suficientemente bien y que favorezcan a los trabajadores y a las trabajadoras. El otro gran problema que yo observo es que va a haber una gran fuga de gente de ISAPRES, especialmente la gente la gente mayor y que tiene menores ingresos, porque lo que está planteando el gobierno también es que, o se está planteando un nuevo modelo de reajustabilidad del sistema. Y eso hace, o sea, al final del día quieren que los 1.400 millones de dólares que estos sinvergüenzas le han robado a la gente, pretenden que la misma gente los pague con este nuevo modelo de reajustabilidad. Yo creo que es una mala idea. Yo creo que yo esperaría que el gobierno y el parlamento trabajaran prontamente y el sistema político trabajara prontamente en un modelo de salud distinto, que le dé garantía a la gente y que asegure la atención de la población, que incorpore las redes privadas en las prestaciones, pero con responsabilidades claras de parte del Estado de hacerse cargo de las prestaciones de salud de la población. Uh-huh. No digo que lo hagan ahora, no digo que esto pase, yo no estoy pensando en hacer una nueva constitución para poder resolver esto. Estoy pensando en que tiene que haber una ley que tenga un plazo, un tiempo determinado, una puesta en marcha, algo que se planifique bien y que permita ir resolviendo los problemas endémicos que hemos tenido en el sistema de salud durante ya décadas y que no han sido resueltos por nadie, por nadie. Las listas de espera están en el 1.700.000, 1.800.000 personas. El tiempo de espera, yo soy de La Granja, ustedes ya lo saben, el tiempo de espera de muchos vecinos y vecinas en La Granja para que puedan ser atendidos por un especialista llega a ser hasta de 5 años. Y para una operación entre los 5 y los 7. Una operación de cadera, una operación de rodilla. Entonces, claro, he sabido también de gente que tiene muchos problemas con su ISAPRE, porque las ISAPRE no están respondiendo bien, están presionando para que la gente al final del día que está más enferma, que requiere más prestaciones, se salga del sistema. Entonces, creo que no es justo tener un sistema donde los que no tienen enfermedad y pueden pagar estén en un sistema privado, versus la gente que no puede pagar o que le está costando pagar y que tiene problemas de salud, que estén haciendo cosas para que la gente, por ejemplo, es una cosa muy corta, tú en alguna clínica te vas a atender y tú tienes que pagar porque el ISAPRE no tiene convenio con esa clínica. Entonces, claro, es muy de mercado. Yo creo que debe regularse mejor el sistema, creo que en el tema de la reajustabilidad hay que tener cuidado. Yo creo que no es bueno que finalmente los usuarios terminen pagando la mano en el bolsillo que le han metido la ISAPRE durante mucho tiempo a los trabajadores y trabajadoras. Eso. Sí, Felipe, también me interesa saber cómo observas tú este tema, y planteaba también Juan muchos elementos que tienen que ver con lo cotidiano de las personas y de las dificultades que en distintos escenarios podrían enfrentar si es que tenemos una situación de caída de las ISAPRES. Y yo mencionaba de lo que estuvo pasando durante el día de ayer, esta norma que se aprobó en el Congreso y que tiene que ver, en la Cámara de Diputados para ser más preciso, esta propuesta de adelantar el alza del indicador de costos de la salud. Algunos estuvieron reticentes, en el oficialismo incluso ahí hubo descuelgues, como decía, pero de verdad que está siendo complicado buscar soluciones. Y a propósito de lo que planteaban desde las propias ISAPRES, ahí está también el tema de la forma en que liviandad o no con que fue abordado el tema por las distintas administraciones. Te dejo ahí la palabra. Sí, a ver, yo creo, comparto un poco la tesis de fondo que plantea Juan. Este es un tema muy complejo, que ni este gobierno ni el anterior lo ha resuelto de alguna u otra forma. Desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista político, por todas las variables o elementos que esta crisis, porque ya es una crisis, Rodrigo, tiene, es muy complejo poder resolverlo. Y desde el punto de vista técnico, desde el punto político, de verdad es muy difícil. Pero sin prejuicio de eso, yo creo que hay que ser ciertamente ponderado con algunas aseveraciones y que yo no comparto con Juan en algunas cosas con lo que plantea. Primero, esto no es un salvataje a las ISAPRES. Esto es, de alguna u otra forma, un socorro a los más de 3 millones de afiliados que, en caso de no tener solución a este problema, se van a ir inminentemente al sistema de salud público, con las ya complejidades que actualmente tiene el sistema de salud público, que son básicamente las mismas que decía Juan y que yo los comparto: listas de espera, tratamiento inoficioso, entre otras. De esos 3 millones de usuarios que tienen la ISAPRE, muchos, un porcentaje muy alto, Rodrigo, y esta es la verdad, tiene actualmente un tratamiento médico, y que si nosotros lo traspasamos al sistema de salud,
público, como lo decía Juan, el tratamiento de esas personas que actualmente son afiliados al sistema privado, probablemente, no digo que vaya a suceder, pero probablemente terminen en las mismas situaciones que actualmente tienen las personas en el sistema público. Entonces, por lo tanto, no es un salvataje hacia las ISAPRES, sino que al final es, de alguna u otra forma, yo puedo compartir o no compartir la solución que está dando el gobierno, pero busco comprenderla de alguna u otra forma, es hacerse cargo de una realidad que afecta a las personas, a los ciudadanos. Desde ese punto de vista, yo, a pesar de que no es de mi color político el gobierno, yo valoro el cambio de timón que tiene el gobierno en esto, porque de alguna u otra forma, junto con las explicaciones que da el superintendente de salud en la materia, viene de alguna u otra forma a hacerse cargo de esta realidad. Y el punto es que el proyecto permite de alguna u otra forma, si aunque no me guste, esta es la realidad, en el fondo, viene a compensar la baja del fallo de la Corte Suprema, que de alguna u otra forma las ISAPRES, a contar del próximo mes, tienen que presentar la rebaja en el FIES, que es básicamente entre un 12 y un 15%. Entonces, para compensar esa baja y para que el sistema no siga generando pérdidas al final del día, es que se adelanta el alza de los planes de los sistemas privados, en el fondo. Y uno podrá estar de acuerdo o no compartir ese planteamiento, pero de alguna otra forma es buscar una solución en lo más próximo, Rodrigo, y eso es lo fundamental, porque al final del día, la solución real, y esto yo espero que vea la luz en el Senado, está en la tramitación de la ley Cort, que busca justamente reponer los cuantiosos recursos que cobraron estas ISAPRES de manera excesiva a los afiliados y que no se está cumpliendo el fallo de la Corte Suprema. Ese es el punto de raíz. Entonces, lo que yo espero es que en el Senado se pueda tramitar y se pueda ver una viabilidad institucional y política y técnica también para que el fallo de la Corte Suprema, que es reponer los recursos a los afiliados por los cobros indebidos que esta industria generó a los afiliados, los pueda reponer. Ese es el punto. Y ahí es donde yo me quiero hacer cargo, básicamente, porque hasta el día de hoy, quienes son afiliados al sistema privado, lo único que están esperando, Rodrigo, es que se haga y se encuentre una solución con la ley corta que se está tramitando en el Senado hace varios meses y que el gobierno no la ha logrado destrabar. Dos temas fundamentales, ya lo mencionábamos, lo que tiene que ver con esta alza en el indicador de costos de la salud que se está debatiendo en el Parlamento, pero también ese tema de fondo que tiene que ver con la ley corta que planteaba Felipe. Juan, ahí nos encontramos también con los matices que se están estableciendo por parte en el mundo parlamentario. Recordemos que para algunos sectores del oficialismo era complicado el poder ir avanzando en algunas temáticas, y en lo que tiene que ver con este adelanto del alza o del alza de esta tabla de precios, el indicador, de costos de la salud, había algunas opiniones de quienes finalmente se cuadraron con el Ejecutivo y desde el Partido Comunista, sin ir más lejos, hay un denominador común, hacerse cargo del problema y que efectivamente no haya una caída en insolvencia y queden los afiliados finalmente en el aire. Entremos también en aquello porque de seguro aquí van a venir muchas conversaciones para tratar de sacar adelante este tema, y ahí además van a entrar en juego el tema de cómo las apreciaciones personales y además de las apreciaciones ideológicas de los partidos van a estar tal vez matizándose en pos de los afiliados. No sé cómo lo ves tú. Bueno, yo creo que el costo de este salvataje a la ISAPRE, porque en realidad eso es que no lo paguen los trabajadores y las trabajadoras. Eso es lo que yo creo que debe ocurrir. Hasta aquí la propuesta que hay de una nueva tabla de factores, una doble reajustabilidad durante el año, lo que hace es colocarle más plata al sistema para que el sistema siga funcionando y no caiga. Yo efectivamente entiendo, porque lo dije hace un minuto, hace poco tiempo, un rato atrás, que finalmente son los usuarios de la ISAPRE los que están teniendo problemas, especialmente aquellos que tienen tratamientos y que son más complejos, digamos, que no se pueden llegar y cambiar. Pero uno quisiera escuchar un debate en donde se dé una solución real sin que pase por favorecer económicamente a una industria que ha estado con utilidades multimillonarias durante muchos años, que han tenido problemas ahora hace un tiempo atrás, pero sin embargo le han metido la mano al bolsillo a los trabajadores y a las trabajadoras, y al parecer lo que se pretende es que finalmente estos sean los que paguen, digamos, toda la deuda de la ISAPRE. ¿Echa de menos un fortalecimiento de FONASA, por ejemplo, Juan? Yo creo que tiene que pasar por el fortalecimiento de FONASA, tiene que también abrirse una nueva línea que pueda proteger de mejor manera, un nuevo seguro tal vez, que pueda acompañar a estas personas. Yo creo que se pueden explorar otro tipo de propuestas que no pase por meterle más plata a la ISAPRE. Si eso es, porque
Mira tú lo que están pidiendo. Ya le deben 1.400 millones de dólares a los trabajadores, a las personas, a los usuarios, y ahora quieren que los mismos usuarios terminen pagando. Eso lo que va a provocar es que la gente no pueda pagar su plan, porque yo no sé cuántas personas en Chile pueden pagar 400, 500 mil pesos de su plan de salud, Ujú. Eso mensualmente, digamos, y que van a tener que, muchos de ellos van a volver al sistema de FONASA igual, porque lo que se va a provocar finalmente es que se va a transformar para muchas familias impagable la cuota de la salud mensual, y eso me parece a mí que traspasarle a la familia me parece un problema, y yo creo que ahí lo que se quiere es explorar otras soluciones que tengan que ver con el fortalecimiento de FONASA, con la implementación de nuevos seguros, tal vez complementarios, que se permitan tener seguros complementarios de mejor calidad, o que se puedan subsidiar ciertos seguros, pues, qué sé yo, pero no me parece una buena idea que esto de que tenga que haber una nueva fórmula de reajustabilidad que finalmente va a perjudicar a los trabajadores, a las personas que están en el sistema, y que van a solo ellos los que van a tener que terminar pagando la deuda de la ISAP. Ujú. Felipe, ahí también para ir zanjando este tema, ahí vamos a pasar al otro más adelante, pero ahí estábamos también estableciendo en esta ecuación cuál es el rol que tiene FONASA, cuáles son también las inquietudes que surgen desde tu perspectiva a lo que es efectivamente el Fondo Nacional. Comparto un poco lo que planteabas tú, Rodrigo, pero ojo con lo que dice Juan en el fondo. Eh, no darle viabilidad a la propuesta que hoy día se está planteando, que no es la solución de fondo, implica algo que es prácticamente evidente que va a pasar, Juan, y esto todos los informes lo plantean, el gobierno tiene las minutas de esto, el superintendente, aunque no sea mi color político, el superintendente de salud es bastante elocuente en lo que plantea. No darle viabilidad política al proyecto de ley que se está tramitando implica solo una cosa, que vas a tener aseguradoras que a contar de enero del próximo año, es decir, un par de semanas más, van a caer en insolvencia y en la quiebra y van a tener que cerrar. ¿Qué van a pasar con esos afiliados? Ese es el punto de rigor. Ahora, la solución real a este tema, Rodrigo, pasa por una cosa, y que para mí es fundamental, es la tramitación en la ley corta que está en el Senado, y hasta donde yo tengo entendido, puedo estar equivocado, el gobierno llegó a un acuerdo, a un semiacuerdo en el fondo, con parlamentarios oficialistas, de que la ley corta sea despachada a más tardar en abril del 2024, claro. Es decir, en abril del próximo año. De pasar eso, evidentemente hay una minuta, hay un protocolo de acuerdo que envió el Ejecutivo. Ya dentro de este protocolo de acuerdo para la tramitación de la ley corta hay algo que yo no comparto y que no estoy para nada de acuerdo. Es que en este protocolo de acuerdo se incorpora que dentro de la reforma a la seguridad social hay justamente un apartado que tiene que ver con hacernos cargo de la salud de los afiliados y los trabajadores, es decir, cuánto aportan los trabajadores al sistema de salud. Y ese proyecto de ley, que es transitorio en el fondo, el gobierno estaría dispuesto a lanzarlo el 2025. Y eso, si tú me preguntas a mí, a propósito de fortalecer FONASA, y yo soy partidario de fortalecerlo, inclusive podría ir un poquito más allá, Juan, soy partidario de un plan universal de salud para que todos los chilenos podamos compartir un mismo estándar en el fondo, soy partidario de eso. Créeme que cuando el gobierno me plantea a mí de manera transitoria que va a fortalecer esta manera de hacer las cosas a partir del año 2025, como está planteado en el protocolo de acuerdo, yo no puedo compartirlo. Tú entenderás que en un año electoral, donde el gobierno va a estar pensando en la presidencial, los ministros van a estar mirando Twitter para ver cómo es la encuesta, en un año electoral parlamentario, donde vamos a ver parlamentarios que van a votar según lo que miran la encuesta y Twitter, yo no puedo esperar que el gobierno se le ocurra lanzar justamente en este protocolo de acuerdo que va a fortalecer la seguridad social en la salud a contar del año 2025 con un proyecto de ley. Eso yo no lo puedo compartir, Rodrigo, porque básicamente, nuevamente, estudiar la Paz Corner y no hacerse cargo del problema. 9 de la mañana, 38 minutos, de vuelta acá en Enlace de USACH con nuestro panel, hoy día junto a Felipe Mancilla, concejal de la Florida de la Renovación Nacional, y Juan Valdés, ex vicepresidente PS y ex concejal de La Granja. Nos vamos con algo que se veía venir, se estaba ahí atentos a cuáles eran las posiciones que se asumían por parte de los parlamentarios de oposición, y finalmente en la jornada
jornada de ayer se presentó la acusación constitucional contra el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, algo que ya lo decíamos, se estaba a la expectativa de cuándo se iba a materializar. Finalmente, parlamentarios del Partido Social Cristiano, el Partido Republicano y Partido de la Gente llevaron adelante entonces este libelo contra el ministro de la Vivienda. Si nos vamos también al detalle de los capítulos o finalmente, cuáles son las imputaciones que se hacen, las acusaciones que se hacen en esta acusación, se da cuenta, por ejemplo, se hace alusión a incumplimiento de deberes, también a infracción de la Constitución y de las leyes, no observándose el principio de probidad administrativa, también se acusa de corrupción al interior del MIMBU y además falta de supervigilancia y fiscalización adecuada. Son los capítulos que integra entonces esta acusación y que queremos también someter a la conversación, al análisis, a nuestro panel. Felipe, empiezo contigo ahora. Sí, yo lo vengo planteando hace mucho tiempo, Rodrigo, apenas concurrieron las semanas después que estalló el caso de Democracia Viva, y yo estoy absolutamente convencido y tengo el juicio político más que claro respecto de la responsabilidad no solo administrativa del ministro, sino que la responsabilidad política del ministro Carlos Montes. Y con el paso del tiempo ha quedado demostrado al final del día que por más antecedentes que van surgiendo respecto del caso Fundaciones, el ministro del Interior políticamente cada día se ve más acorralado. Lo que debió haber pasado hace mucho tiempo, justamente para evitar esta acusación constitucional, es que el gobierno debió haber hecho un cambio de gabinete respecto de no solo al Ministerio del Interior, o sea, de Vivienda, sino que también en la Subsecretaría de Vivienda, pero también algunas seremis que han sido cuestionadas altamente. Y en eso yo no tengo, sin duda, cuestionamientos, no tengo titubeo, estoy absolutamente convencido de que el ministro Carlos Montes es el responsable político, no solo administrativo, de la crisis que se vive al interior del Ministerio de Vivienda por el tema de las fundaciones. Y es lamentable que al final del día, y en esto uno podría pensar en la trayectoria inclusive del ministro, que una persona por notable abandono de deberes, falta de supervigilancia, ausencia de probidad administrativa, incumplimiento de deberes, se ha cuestionado de esta manera, porque es al final el ministro el responsable político de lo que surge en su cartera. No hay otra persona. Y hoy día el ministro se ve cada día más acorralado, lo dije anteriormente, y se le van agotando los argumentos respecto de su responsabilidad que él tiene en este caso. Juan, volviendo ahora contigo, ¿se le agotan los argumentos, se le agota el tiempo también al ministro? Hay parte también de lo que escuchábamos de las apreciaciones de Felipe, las quiero también sumar a lo que es tu comentario, y a la luz también de lo que nos planteaba Felipe respecto a cuáles son las medidas que eventualmente se pudieron haber tomado con mayor tiempo. Muchas veces se habló del eventual cambio en la cartera, incluso se ha ido más allá. Antes de los resultados del plebiscito también se decía la posibilidad de tener un cambio de gabinete dependiendo de los resultados. ¿Cómo ves también que se va configurando este escenario con una acusación ya presentada, con los argumentos también dados a conocer de parte de estos parlamentarios y una situación del ministro que no es la óptima en este zapato chino que es el caso Convenios? Mira, yo lo primero que quiero decir es que valoro mucho el trabajo y el compromiso social que ha tenido, la vocación de servicio público que ha tenido el ministro Montes, no solamente ahora, sino que toda la vida. Lo conozco en los años 80, cuando él atendía ahí en la Florida, precisamente en Vicuña Maquena, en una casona vieja que tenían ahí, donde hacían muchas actividades de apoyo a las mujeres, especialmente a las mujeres que trabajaban con personas de escasos recursos, con mujeres, atendían temas de violencia también hacia mujeres y atendían también entregaban oportunidades de capacitación en los tiempos de la dictadura, en donde no había posibilidad de que las mujeres se capacitaran y que tuvieran nuevas oportunidades para poder salir adelante. Dicho eso, quiero decir que yo no comparto ninguno de las cosas que dice Felipe. Yo la verdad que veo a un ministro bien empoderado, lo veo recorriendo el país, lo veo inaugurando conjuntos habitacionales, lo veo haciendo la pega que tiene que hacer un ministro de Vivienda, ¿no? Que es preocuparse de ver cómo resolvemos la gran crisis que tiene el ministerio, que yo comparto, no le quiero menospreciar ni quitar ni bajar el perfil al tema del caso Convenio, pero la gran crisis que tiene el ministerio que tenemos en Chile tiene que ver con las viviendas, con el escaso emergencia habitacional, ¿no?
claro, el déficit habitacional, y eso estamos hablando de familias que no tienen dónde vivir, familias que viven hacinadas, que viven en cuatro familias en una casa. Esa es la verdadera crisis que nosotros tenemos. Yo creo que en eso es lo que está el ministro trabajando para poder cumplir con la meta presidencial, que son 240.000 viviendas en estos 4 años de gobierno. Y él, yo creo que lo veo enfocado, lo veo trabajando, y deberíamos estar dejando que un ministro de Vivienda trabaje efectivamente en cumplir la meta, porque son metas país que le favorecen a todo el mundo, ¿no? Lo otro, la verdad que yo veo como una vendetta política esta presentación constitucional. Parece que republicanos y los otros quedaron bien dolidos después del en contra, bien magullados parece. Y yo esperaría ver qué es lo que va a hacer la derecha, porque yo no sé si el mundo de la centro derecha va a continuar siendo la comparsa de republicanos y otros sectores más extremos de la ultraderecha, que fueron los que estuvieron generando la política en este tiempo, y que la ciudadanía el domingo pasado les dijo que no era la alternativa que querían para Chile. Yo creo que hay que dejarse de andar peleando, andar buscando la quinta pata al gato. Yo la verdad veo un ministro que primero tomó todas las medidas del caso cuando apenas se enteró de los hechos. Una subsecretaria que ha dicho 3 o 4 versiones distintas respecto de un hecho distinto, ha tenido 3 o 4 relatos. Yo le pediría a la subsecretaria que se ponga de acuerdo, a la ex subsecretaria, que se ponga de acuerdo cuál es la versión original y la versión única, ¿no? Que sea la verdad. Pero hasta aquí hemos sabido 3 o 4 declaraciones de ella que han sido distintas. Primero dijo que no sabía, después dijo que se había enterado no sé cuándo, y después dijo que 2 semanas antes le había dicho al ministro que había entregado un correo, un informe al ministro. El ministro lo ha dicho y el propio ministerio también lo ha señalado. El informe que él recibió, un informe donde decía que no había problemas, que no tenían antecedentes de cuestión de hechos irregulares, hasta cuando explotaron los hechos irregulares. Bueno, un ministro tiene que asumir su responsabilidad si no hubiera hecho nada. No en el caso de él, que tomó los antecedentes, los puso en el Ministerio Público, que tomó los antecedentes, hizo sumario administrativo, él lideró, digamos, transparentar, digamos, todos los hechos, cobró las plata a las fundaciones que correspondían, las están persiguiendo con el Consejo de Defensa del Estado, y la Fiscalía están persiguiendo. Están así que hay 2 sujetos que hoy día están presos, están en prisión preventiva respecto de estos hechos declarados por los tribunales. Es decir, ¿dónde está el no cumplimiento? Cuando se dan cuenta que alguien está robando, precisamente la gracia del que roba es que ojalá el otro no se dé cuenta, salvo que se van a asalto a manos. Pero en esta oportunidad el ministro, apenas tuvo todos los antecedentes concretos, recurrió a la justicia, tomó las medidas administrativas, y además transparentó la situación y cobró los dineros que las fundaciones terminaron con los contratos, y se empezaron a investigar y auditar todos los convenios que se tenían con fundaciones en todo el país. Dicho eso, también hay que decir que esto tampoco se puede convertir en una casa de bruja. Y yo creo que ahí hay que ver cuál va a ser el comportamiento de la centro derecha, que si van a seguir la lógica de ir a la cola o a la pauta de republicanos, porque aquí lo que parece es más bien eso, una especie de vendetta, una especie de persecución política en torno a la figura de un hombre público que ha sido un ejemplo, reconocido no por nosotros, sino que por la propia derecha, un ejemplo de servidor público desde que fue parlamentario hasta ahora que ha sido ministro. Felipe, varias cosas. Ahí Juan nos daba cuenta de las acciones que ha estado asumiendo el ministro en el marco de lo que es esta investigación, el grado de colaboración que al menos ha estado mostrando, eso lo establecido. Y Juan también señala cuál va a ser la actitud que se asuma desde Chile Vamos. Ya lo decíamos al principio, este libelo ha sido presentado por republicanos, por Partido de la Agenda y por Partido Social Cristiano. 2 cosas que también sería interesante que pudieras tomarlas. Sí, yo no comparto para nada lo que dice Juan. La labor de un ministro no solamente es hacerse cargo de las cosas que están planteadas en el programa de gobierno, sino que también es hacerse cargo y responsable de las cosas que pasan al interior de su ministerio. Eso es como la pega o el ABC de un ministro, en el fondo. No solo hacerse cargo del programa de gobierno, sino que también es el supervigilante de las cosas que pasan al interior de cada uno de los ministerios según corresponda. Y en esto hay un planteamiento muy claro, Rodrigo, que tiene que ver que ante el evidente fraude público, ante el evidente casos de corrupción por parte de Ceremi, de fundaciones asociadas al ministerio, nos enteramos justamente de que el ministro Carlos Montes tenía los antecedentes antes de que estallara el caso, pero no hizo nada. Entonces, ante esa
cuestionamiento que plantea la ex subsecretaria, créeme que hay total convicción después de eso, de que el ministro Carlos Montes es el responsable político de todo esto. Porque lo que no puede seguir pasando, y esto es lo que están aburridos los chilenos, Rodrigo, es que al final del día, en casos de fraude pública, en casos de corrupción, en fin, quien paga o quien es el responsable político es Moya. Eso es lo que le molesta a los chilenos, que no haya claridad. Entonces, aquí el gobierno tiene un problema de fondo. Si el gobierno quiere, de alguna otra forma, salir del entuerto en el que se encuentra el ministerio, no solo el ministro, sino que el ministerio, porque de no hacer nada, esto va a seguir repercutiendo justamente ya no solo en el ministerio, si esto ya no repercutió en el ministerio solamente, esto ya salpicó a la moneda. Y hoy día tenemos a Miguel Crispi, que está formalizado y entregando todos los antecedentes que él sabía, porque esto ya salpicó en la moneda. Entonces, si el gobierno no quiere hacer nada, no quiere hacer un cambio de gabinete, no quiere sacar cambio al ministro Carlos Montes del Ministerio de Vivienda, bueno, entonces el problema va a repercutir en la moneda y vamos a tener no solamente al ministerio, al ministro cuestionado, sino que va a haber permanentemente la agenda política del gobierno respecto a estos temas va a estar constantemente cuestionada. Entonces aquí hay una pregunta de rigor, Rodrigo, que es evidente y que todos quienes de alguna u otra forma formamos parte del mundo público no la hacemos. ¿Tiene legitimidad política al final del día un ministro que vive permanentemente cuestionado respecto a estos temas? Ese es el punto que está en discusión. O sea, ¿tiene legitimidad política un ministro que está eternamente cuestionado respecto de esto? Y la pregunta del fondo es, ¿cuál es el límite? ¿Dónde cortamos al final de esto? ¿Cuánto es el punto final? Para que al final del día, como decía Juan, y yo comparto, vamos a tener un ministro 100% empoderado, dedicado exclusivamente a la agenda que está de el déficit habitacional, entre otras cosas, pero créeme que desde mi punto de vista no tiene ninguna legitimidad política al final del día un ministro que está totalmente cuestionado respecto de temas tal como abandono de deberes, probidad administrativa, falta de supervigilancia, etcétera, etcétera. Juan, ya a propósito del tiempo que nos queda, yo creo que para ir cerrando también el panel del día de hoy, te dejo ahí la palabra. Sí, mira, respecto del caso del ministro, la verdad que la derecha ha presentado no sé cuántas acusaciones constitucionales y siempre con chantaje. Yo no sé si el problema es que les moleste que esté haciendo su trabajo o verdaderamente quieren aportar para que podamos tener una mejor calidad y una mejor respuesta, digamos, para el modelo, para el déficit habitacional que existe en Chile. Yo digo esto porque es como una condición, no un chantaje. Mire, o saca al ministro o lo acusamos constitucionalmente. El ministro ha dicho, mire, ¿sabe qué? Acúsenme constitucionalmente. El presidente ha dicho lo mismo. Van a enfrentar la acusación y veremos lo que hay, porque hasta aquí lo que son algunos argumentos bien escuálidos. Todos han coincidido, incluso la derecha parlamentaria han coincidido de que la presentación de la acusación constitucional es bastante débil, lo han dicho. Entonces, hay que esperar y ver que se hagan todas las investigaciones. Yo veo un ministro que no tiene miedo a enfrentarse a ningún modelo de acusación. Y hay que esperar a ver también cuál va a ser su defensa, cómo se va a defender. Yo he visto un ministro que está haciendo su trabajo y lo que quiero decir yo es que aquí el ministro no tiene responsabilidad ni política ni administrativa respecto de los hechos que han ocurrido, porque él apenas se han descubierto los antecedentes, él ha puesto los antecedentes en manos de los tribunales, en manos de la justicia, en manos de quien corresponde, para que se investigue transparentemente todo lo que ha ocurrido y gracias a eso hoy día nos hemos ido enterando de cómo se ha ido generando una forma de sacar recursos al Estado, que no es solo de ahora, quiero decirlo, esto partió también en el gobierno de Piñera, ¿cierto? Y que, bueno, afecta lamentablemente la credibilidad pública. Yo confío en que esto se aclare, que se resuelva y que finalmente tengamos un ministro que salga culpado. Sin perjuicio de lo anterior, quiero decir que debiéramos dejarnos, mira, tenemos una situación en Chile tan delicada respecto de muchas áreas que finalmente la gente se desapega de la política y se desafecta de la política y la credibilidad pública cuando ven que los debates son ciegos, son debates que no tienen un gran impacto en interés para la opinión más que un reality show en donde cada uno hace su espectáculo para ganar cierto adherente de su sector. Yo creo que hay que ponerse de acuerdo en los temas más importantes que al país le afectan, que tiene que ver con pensiones, que tiene que ver con mejoramiento de la salud, como lo hemos estado hablando acá, que tiene que ver con seguridad. Yo creo que en eso debieran hacer los esfuerzos verdaderos y no seguir esta lógica de republicanos, de colocarse siempre en el extremo sin hacer ningún aporte y que lamentablemente la derecha ha ido permanentemente, la centro derecha ha ido permanentemente siguiendo a José Antonio Caz republicano en su agenda y no han sido capaces de levantarse y colocarse de acuerdo con el gobierno para construir una agenda que al país le signifique un avance
importante la resolución de los problemas más inmediatos que tenemos, como salud, como educación, como lo he dicho, como vivienda también, y especialmente los temas de seguridad. Eso.